¿Por qué Jax no fue el responsable de las abstracciones de Ribbit y Cosmo? Desde que se reveló el pasado de Jax, gran parte del fandom decidió convertirlo en el principal responsable de las abstracciones de Ribbit y Cosmo. La idea más repetida es que su actitud fría, distante y posteriormente cruel terminó destruyendo emocionalmente a quienes lo rodeaban. Sin embargo, esa interpretación pasa por alto algo importante: la responsabilidad emocional no significa que una persona esté obligada a satisfacer las necesidades emocionales de otra, ni que deba abrirse cuando no desea hacerlo. Sin embargo, Jax no es una buena persona. Molesta constantemente a Gangle, Ragatha o a Azul, es sarcástico, hiriente y muchas veces actúa de manera egoísta. Pero ser una mala persona no equivale automáticamente a ser responsable de las abstracciones de otros. Jax tenía derecho a no abrirse. Antes de los acontecimientos que terminaron con Ribbit y Cosmo, todo indica que Jax era una persona mucho más amable y sociable. Tenía amigos, se relacionaba con los demás y parecía capaz de establecer vínculos normales. El problema surge cuando Ribbit comienza a insistir en conocer aspectos de su pasado que él claramente no quería compartir. Jax expresa incomodidad, evita ciertas conversaciones y marca límites. En las aventuras rápidas incluso menciona que odia las interacciones profundas forzadas porque le parecen falsas. ¿Eso qué fue? Nada. Da igual. Ay, ¿no te estresa ver cuánto finge Ragatha? No sé, ella es amable con las personas. No es cierto, ella lo fuerza demasiado. O sea, estamos en este... ¿Por qué trata todo el tiempo de fingir demencia? Cuando todo el tiempo le dices te quiero muchísimo a alguien, pierde todo el significado. Solo parece que está tratando de aprovecharse de otros. No sé. Él prefiere conocer a las personas de manera natural y abrirse únicamente cuando se siente preparado. Eso significa que Jax no estaba enviando señales confusas. Estaba diciendo, de la manera que podía, que no quería hablar de ciertos temas. Cosmo tampoco puede atribuirse únicamente a Jax. El circo digital es un entorno extremadamente dañino para todos los personajes. La soledad, el encierro, la pérdida de identidad y el miedo constante a la abstracción afectan a cada integrante del grupo. Reducir la situación de Cosmo a Jax lo hizo abstraerse e ignora todos esos factores. Cada personaje enfrenta sus propios conflictos internos, y la serie muestra constantemente que la abstracción surge de problemas acumulados, no únicamente por culpa de una sola persona. El verdadero cambio de Jax. Todo apunta a que Jax sí cambió después de perder a sus amigos. Tras las abstracciones, se vuelve mucho más agresivo, distante y cruel. Comienza a molestar constantemente a Gangle y Ragatha, utiliza el sarcasmo como defensa y evita cualquier cercanía emocional. Incluso se evidencia en el capítulo Les dimos armas cuando pelea con Pomni. Eso no lo convierte en una buena persona. Su comportamiento actual puede ser dañino y desagradable, y los demás tienen razones válidas para molestarse con él. Sin embargo, también puede interpretarse que Jax se cerró completamente después de experimentar la pérdida de personas importantes y después de sentir que sus límites no fueron respetados. En lugar de permitir que alguien vuelva a acercarse demasiado, prefiere mantener a todos alejados. Oye, ¿qué haces? ¡Atácame! ¿Estás demente? ¡Que me ataques! ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué no me atacaste? Perfecto, ¿fue para eso? ¿Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho? ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. No me importas tú, ni nadie en el maldito circo en lo más mínimo. Colorín colorado. Ustedes son mis juguetes y me divierto cuando yo los hago sufrir. Yo les hago daño por placer. Si conviví, era para que esta parte doliera más. Oh.
no soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. La abstracción de Jax, cuando nadie vio que él también estaba rompiéndose. La mayor ironía de la abstracción de Jax es que ocurre exactamente de la manera en que él siempre temió. Durante años se le exigió abrirse, confiar y mostrarse vulnerable. Cuando se negaba, se le consideraba egoísta o insensible. Cuando cometía errores, parecía recibir un juicio mucho más severo que el resto del grupo. En el último capítulo esto se vuelve especialmente evidente. Cuando Kinder borra accidentalmente a Caín, Jax reacciona con enojo. Para él, esa era posiblemente la única oportunidad de reparar el circo y recuperar todo lo que habían perdido. Su frustración es completamente comprensible. Sin embargo, inmediatamente todos salen a defender a Kinder. Jax entonces expresa su molestia al señalar, de manera implícita, que cuando alguien más se equivoca todos encuentran excusas, pero cuando él comete un error se convierte automáticamente en el villano del grupo. Por primera vez, Jax parece expresar abiertamente el resentimiento que ha acumulado durante tanto tiempo. Lo más doloroso es lo que ocurre después. Mientras todos intentan reparar el circo, Jax queda completamente aislado. Nadie se detiene a preguntarle cómo se siente. Nadie intenta hablar con él. Incluso cuando se acerca a Pommy, visiblemente triste, agotado y desesperado, parece estar buscando ayuda por última vez. Sin embargo, al cerrarse y decir que no era nada, Pommy simplemente lo deja ir. Resulta especialmente trágico porque ella era la persona con la que aparentemente había desarrollado la mayor conexión. Si realmente existía ese vínculo, ¿por qué nadie insistió en saber si estaba bien? ¿Por qué nadie fue tras él? ¿Por qué el grupo que supuestamente representaba la empatía terminó dejándolo completamente solo? La abstracción de Jax puede interpretarse entonces no como el castigo a una mala persona, sino como la consecuencia de años de aislamiento emocional. El personaje que siempre alejaba a los demás finalmente intentó acercarse, aunque fuera de forma torpe, y nadie respondió. Y aún después de abstraerse, muchos personajes e incluso parte del fandom siguen culpándolo por el momento en que ocurrió, como si él hubiera elegido derrumbarse en el peor instante posible. Sin embargo, el interior de su abstracción cuenta una historia muy distinta. Cuando Pommy entra en su mente, puede verse que Jax realmente apreciaba a los demás. Su furia ante la abstracción de Ragatha demuestra cuánto le afectaba perder a las personas que le importaban. Las escenas relacionadas con su bully gang le muestran que observaba a sus compañeros más de lo que dejaba ver. Incluso sus reacciones violentas cuando alguien intenta ayudarlo pueden interpretarse no como odio, sino como miedo. Miedo a volver a abrirse. Miedo a volver a perder a alguien. Miedo a que la vulnerabilidad vuelva a terminar en dolor. Por eso, la tragedia de Jax no es que fuera una mala persona que recibió su merecido. La tragedia de Jax es que era una persona profundamente dañada que aprendió a protegerse alejando a todos, y cuando finalmente necesitó que alguien se acercara a él, nadie lo hizo. El grupo que siempre le exigió empatía fue incapaz de ofrecerle la misma empatía cuando él la necesitó. Y tal vez por eso su abstracción resulta tan dolorosa, porque demuestra que, aunque Jax nunca supo expresar su afecto de una manera saludable, sí quería a los demás. Simplemente ya no sabía cómo dejar que alguien se acercara sin terminar lastimado. El contexto que muchos olvidan, Jax ya estaba roto antes de entrar al circo. Otro aspecto que suele ignorarse es que Jax no llegó al circo digital siendo una persona emocionalmente sana. Entró al circo inmediatamente después de una experiencia profundamente traumática. Tras una fuerte discusión con su madrastra, Jax la empuja y ella cae al suelo, quedando inconsciente. En ese momento, él huye de casa creyendo que tal vez la había matado. Es importante entender lo que eso significa para el personaje. Jax no llega al circo buscando diversión ni nuevas amistades. Llega cargando culpa, miedo, pánico y la posibilidad de haber destruido su propia vida. Su primer contacto con el circo ocurre cuando ya se encuentra en uno de los peores momentos de su existencia. Eso también explica por qué protege tanto su privacidad. Cuando finalmente decide confiar en Ribbit y le revela lo ocurrido,
está mostrando posiblemente el aspecto más doloroso y vulnerable de su vida. No se trata de un secreto menor, sino de un acontecimiento que él mismo todavía no sabe cómo procesar. Sin embargo, cuando Cosmo los interrumpe, Jax parece darse cuenta de que se abrió más de lo que quería. Su reacción no es la de alguien que manipula a Ribbit ni la de alguien que juega con sus sentimientos. Su reacción es la de una persona que entra en pánico después de mostrarse vulnerable. Por eso le pide a Ribbit que no hable de ello y le advierte que, si lo hace, dejará de hablarle. Muchos interpretan ese momento como crueldad, pero también puede verse como una respuesta de miedo. Jax acaba de compartir el recuerdo más traumático de su vida. Tiene miedo de ser juzgado, de perder el control de la situación o de que su historia deje de pertenecerle. A partir de ese momento comienza a alejarse de Ribbit. No necesariamente porque la odie, sino porque la cercanía emocional se ha convertido en algo peligroso para él. Si se observa toda su historia en conjunto, aparece una imagen distinta del personaje. Jax entra al circo después de una tragedia. Pierde amigos. Sus límites emocionales son ignorados. Se vuelve cada vez más aislado. Aprende a esconder sus sentimientos detrás del sarcasmo y la crueldad. Y cuando finalmente parece necesitar ayuda, nadie la ofrece. Nada de esto convierte a Jax en una buena persona. Sigue lastimando a Gangle y a Ragatha, sigue actuando de forma cruel y sigue tomando decisiones cuestionables. Pero sí convierte su historia en una tragedia. No es la historia de un villano que destruyó a todos los demás. Es la historia de alguien que llegó al circo ya profundamente herido, que nunca aprendió a expresar su dolor de forma sana y que terminó perdiéndose a sí mismo mientras intentaba evitar volver a salir lastimado. Reflexión final. Quizá el mayor error al analizar a Jax es quedarse únicamente con la superficie. Es fácil verlo como el personaje molesto, castroso, sarcástico y desagradable que se dedica a fastidiar a todos. Y sí, muchas veces lo es. Sus bromas son crueles, trata mal a Gangle, provoca a Ragatha y suele actuar de la peor manera posible. Pero una persona no se reduce únicamente a sus peores actitudes. Detrás de ese comportamiento había alguien que llegó al circo después de una experiencia traumática, que perdió amigos, que vio cómo sus límites eran ignorados, que aprendió a desconfiar de la vulnerabilidad y que terminó aislándose porque abrirse emocionalmente solo le había traído dolor. Jax tenía razón en algo desde el principio, no se puede forzar la cercanía emocional. No se puede obligar a alguien a hablar de su pasado. No se puede exigir que una persona se abra simplemente porque otros crean que sería lo mejor. Y tampoco se puede convertir a alguien en el responsable absoluto de la felicidad o la estabilidad emocional de los demás. Eso no significa que Jax sea inocente. Él lastimó a personas. Fue cruel. Fue hiriente. Tomó malas decisiones. Alejó a quienes intentaban acercarse. Pero tampoco es culpable de todo el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Ribbit tomó sus propias decisiones. Cosmo enfrentó sus propios problemas. Los demás miembros del grupo también eligieron ignorarlo cuando él parecía necesitar ayuda. La tragedia de Jax no es que fuera un monstruo que recibió su castigo. La tragedia de Jax es que era una persona emocionalmente destruida que solo sabía defenderse alejando a los demás, y cuando finalmente comenzó a derrumbarse, nadie quiso ver que también estaba sufriendo. Quizá por eso su historia resulta tan dolorosa. Porque no trata de un villano. Trata de alguien que tenía razón en algunas cosas, estaba equivocado en otras, lastimó a personas y también fue lastimado. No es inocente. Pero tampoco es culpable de que los demás se destruyan a sí mismos. Y tal vez entender eso sea la verdadera forma de comprender a Jax.